Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora hacemos contacto con el doctor Santiago Basabe, analista político, para hablar sobre este informe a la Nación que ha recibido varias críticas durante estas primeras horas después de haber escuchado al presidente Guillermo Lasso. Doctor Basabe, muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Hola Fausto, buenas noches con la audiencia. Un gusto estar contigo. A las órdenes. Gracias. Bueno, ¿cuáles son las verdades y mentiras del informe a la Nación? Porque incluso en algunos chequeos que se han hecho sobre las cifras que maneja el Ejecutivo respecto de inversión, respecto también de los temas de inseguridad, ahí parece que algunos desfases ahí, pero ¿cuáles considera usted que son un poco las verdades y las mentiras de este informe a la Nación? Bueno, las verdades siempre en política depende del prisma con el que observemos, ¿no? Del ángulo en el que lo veamos. Tratando de ser un poco más objetivo, en principio creo que el tema de la vacunación es algo claro, es algo evidente. Hay pocas posibilidades de decir lo contrario. El país avanzó mucho, el país ha superado prácticamente el COVID y creo que ese es el gran éxito del gobierno en este año, indudablemente. El segundo, yo creo que tiene que ver con un arreglo, al menos parcial, de las finanzas públicas. Las cuentas fiscales han mejorado en cuanto a los indicadores y eso me parece que es valioso. Desafortunadamente eso no se observa en la cotidianidad de la gente, y a lo que la gente le importa es precisamente lo que observa en su día a día, los servicios básicos, bienes y servicios básicos. Un tercer aspecto, ya pensando desde el otro lado, yo creo que es la comunicación. Claramente la comunicación del gobierno no ha sido un punto fuerte. Ahí hay debilidades estructurales que se han dado desde el primer día y que creo que no han logrado ser resueltas. Ojalá en este segundo año haya un mayor esfuerzo en ese sentido. Y finalmente, pero más importante que todo lo anterior, es que se le toma la palabra al presidente en el sentido de que este año va a ser el año de pagar la deuda social. Las enormes brechas sociales y económicas que tiene el país, no solo por el tema del desempleo, sino en el tema de salud, en el tema de vivienda, en el tema de educación, evidentemente, y la seguridad que atraviesa a todos estos. Ojalá este año, este segundo año, esté lleno fundamentalmente, insisto, de esta inversión social, que no es un gasto, sino una inversión. Ahora, justamente en ese punto el presidente decía en su informe, después de un año que ha servido para estabilizarnos sanitaria y económicamente, lo peor de la tormenta ya ha pasado. Esto quiere decir entonces, como usted mencionaba, que le tomamos la palabra y comenzará a verse ya acciones, porque parece, muchos han criticado también como parte del informe que ha sido una suerte de ofertas únicamente. Sí, totalmente. El presidente ha sido explícito además. Este segundo año tiene que venir la inversión social. Se ha avanzado mucho en términos macroeconómicos, se ha alcanzado acuerdos con los organismos multilaterales de crédito. Desde una perspectiva del análisis económico uno puede decir eso son buenas noticias para el país, pero si eso no va acompañado de una redistribución en el plano social, me parece que poco sirve en el plano puramente político, ¿no? De la interpretación de la realidad. El presidente, asumo que tiene conocimiento que el nivel de aceptación popular ha bajado, sigue bajando, y eso tiene que ver, entre otras cosas, con este tema, con la resolución de los conflictos sociales básicos de las personas, porque al final yo creo que se presenta una paradoja que genera molestia entre la población, sobre todo en los estratos socioeconómicos más deprimidos, y es escuchar que hay más ingresos, de escuchar que el SRI recauda más por impuestos, de escuchar que vienen más desembolsos de los organismos internacionales, escuchar que hay más dinero del petróleo, pero al mismo tiempo observar a su entorno inmediato y ver que la escuela está cerrada porque no puede funcionar, que el hospital no tiene medicamentos, que la inseguridad va en aumento. Entonces, yo creo que ahí hay un reto que ojalá el presidente empiece a asumirlo a partir del día de hoy, porque este segundo año creo que va a ser clave y definitivo en los 4 de su periodo. Y ahí parte de lo que también presentó esta mañana el presidente, decía y puso el ejemplo de Anthony Morocho, de 10 años de edad. Él hablaba que que presentó el modelo educativo unidocente, bidocente y pluridocente en la Unidad Educativa Santiago de Quito, donde ahora Anthony atiende clases con este nuevo modelo que mejora la calidad de la educación y fortalece el vínculo entre la escuela y la comunidad. No obstante, hemos visto hace pocas semanas incluso escuelas completamente abandonadas, escuelas públicas, sin pupitres en algunos casos, sin techos, sin las condiciones mínimas para que los estudiantes puedan recibir clases
es parte de esto, de un discurso quizá demagógico, un poco como queriendo dorarnos algo como para de alguna forma dejar pasar este año que ha estado un poco con serias deudas en el tema educativo? Sí, efectivamente, un discurso a la nación, un informe a la nación no deja de ser un discurso político y hay que entenderlo en esa perspectiva, en esa dinámica. Hay mensajes claros que los presidentes tratan de trasladar hacia la arena política y sobre todo hacia la arena social. El presidente, como ha sido costumbre a lo largo de su campaña, también toma nombres propios, ¿no? Para dar cuenta de ciudadanos y sus necesidades o cómo se sienten reflejados. Yo también puedo poner uno y decir, Santiago Basabe, de 48 años, cree que hay una mejora importante en los rendimientos macroeconómicos, pero que eso no se observa en la escuela de Pomaski, que no puede funcionar. Digo la parroquia por poner un ejemplo. Entonces, hay un manejo político, da la impresión de que el presidente pues, expone un país que se ha recuperado del todo. No creo que esa sea la realidad. Las cifras no dicen eso, la aceptación del presidente no dice eso, y lo que importa, no solo, pero importa mucho, es la percepción que tiene la gente sobre su presidente, sobre su gestión, y me parece que ahí hay una deuda importantísima que el gobierno debe sacar. Ahora, esto entonces deberá ser tomado como política pura. Y otro de los temas que también abordó, que yo me preguntaba al momento de escuchar si es que esto estaba hablando del mismo país, porque decía, la realidad es que hemos tenido que crear por primera vez en la historia del país una verdadera política pública de rehabilitación social con enfoque en derechos humanos para restaurar la soberanía del Estado en las cárceles. Parece que no hablaba de Ecuador. Parece que hablaba del Ecuador que todos quisiéramos ver, efectivamente, de lo que desearíamos observar. Y yo creo que en ocasiones como esta, esos discursos grandilocuentes que pecan de un exceso de optimismo, terminan generando un efecto contrario, ¿no? Porque hay cosas que son evidentes, que la gente observa, la gente ve las noticias, mira las redes sociales y contrasta, así de sencillo, entre lo que le dice el gobernante y lo que pasa en la realidad. Entonces me parece que hacer un discurso de ese tipo, ajeno absolutamente a la realidad, lejos de posicionar al gobierno y al presidente, lo que hace es diezmar aún más su credibilidad, que de por sí ha venido ya en descenso por una serie de decisiones, a mí me parece erradas, sobre todo en el tema de la comunicación. ¿Y usted cree que esta reacción, él decía también un poco en este contexto de la inseguridad que vive el país, dice, es cierto que estamos viviendo una reacción cruenta, pero les digo algo, decía el presidente, así son las reacciones de quienes entran en desesperación. ¿Cree usted que estas organizaciones a las cuales se enfrenta el gobierno, y evidentemente nos enfrentamos todos los ciudadanos, están ya en desesperación, o de alguna forma lo que sentimos los ciudadanos están tomando el control? O sea, yo creo que hay una parte de verdad en el sentido que ante una presión desde el Estado, las organizaciones criminales reaccionan y reaccionan con violencia, se hacen presentes y se hacen sentir como organizaciones fuertes. Pero tengo serias dudas de que esto dé cuenta de una debilidad o de un control del Estado respecto a las organizaciones. Lo que hemos visto en los meses anteriores al día de hoy ha sido que sí, efectivamente es una reacción frente al control del Estado, pero que me parece hay instituciones que están absolutamente sobrepasadas, como la Policía Nacional, que carece desde recursos humanos hasta recursos tecnológicos. Entonces, en ese aspecto yo creo que estamos bastante lejos de ganarle esta lucha a la delincuencia organizada. La salud es otro de los pendientes del presidente, otro de los pendientes del gobierno, porque hemos visto también igualmente hospitales desabastecidos, hospitales incluso sin atención, problemas también en los sistemas, compra de insumos, y también las instalaciones de los hospitales que no están adecuadas. Y ahora mismo se revisaba en las redes sociales, se pide incluso insumos para atención a un niño. Entonces, parece que también las cifras mostradas por el presidente hablaba de que el presupuesto de la salud para este año es de $3.200 millones, 400 millones más de lo que se destinó cada año en promedio entre el 2017 y el 2020, pero parece que eso no es tangible. Exactamente, o sea, el problema, puede ser que haya una inversión mayor, efectivamente, puede ser que sea cierto. El tema es que a la gente eso no le importa.
porque la gente lo que le importa es lo que ve, su cotidianidad, como decía al inicio, que el hijo, que el familiar tiene el insumo médico, que tiene la posibilidad de la hospitalización, que tiene la posibilidad de la cirugía. Y ahí me parece que en el tema de salud, como en otros también, de servicios básicos, el gobierno es muy lento en sus reacciones. Hace varios meses hay las denuncias en medios de comunicación, diversos medios de comunicación, sobre este problema que bien apuntas, Fausto, y el gobierno no ha tenido la capacidad de resolver eso en el día a día. Yo creo que ahí hay otra gran debilidad. El gobierno carece de operadores políticos para estas cuestiones cotidianas, que pueden parecer minucias, pero que no es así. Eso da cuenta del apoyo de la gente, del apoyo fundamental respecto a un gobierno, y ojalá también en este segundo año exista un mayor énfasis en esto, en la operación cotidiana de las cuestiones básicas que necesita la población, como la salud, por ejemplo. Finalmente, doctor Basabe, ¿será posible despegar este avión tal como ha puesto este ejemplo el presidente de la República, con los conflictos que mantiene con el legislativo, por un lado, esta falta de acuerdos, falta de llegada con el legislativo y las principales bancadas, y por otro lado ya el anuncio de movilizaciones por parte de la CONAIE y movimientos sociales? ¿Será posible despegar este avión? Yo creo que es posible despegar el avión, pero no volarlo a una altura demasiado alta. Hay que ser muy cauto, porque hay borrascas importantes, el clima no favorece, el clima político, hay una oposición sólida en la Asamblea Nacional. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el gobierno más bien debería apuntar a tener 2 o 3 proyectos emblemáticos, claves, grandes, que sean su referencia como gobierno, en términos de obra pública, por ejemplo, y para los cuales seguramente no va a necesitar siquiera la Asamblea, y apuntar por ahí y tener otras actividades colaterales, desde luego, y trabajar incluso con la Asamblea en temas que sean menos conflictivos, donde se puedan llegar a acuerdos. Cito un caso nada más: la ley de seguridad está avanzando con bastante prolijidad ahora mismo y con un acuerdo casi unánime en la Comisión de Seguridad. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ser prudente, saber que puede volar ese avión, siguiendo la metáfora, a una altura no demasiado elevada y con una distancia corta. Pero es preferible eso y tener un aterrizaje seguro a extendernos en términos de tiempo y a la posibilidad de que el avión nos llegue a su destino. Sin duda, bueno, una metáfora interesante y pues esta comparación también de lo que se ha escuchado en el Informe de la Nación y lo que siente y lo que vive la gente a diario. Doctor Basabe, gracias por estar con nosotros. Fausto, siempre un placer, un saludo a toda tu audiencia, buenas noches. Gracias, ha sido el doctor Santiago Basabe, analista político, haciendo una reflexión y análisis sobre el informe a la Nación, los pros y los contras de las ofertas que ha presentado el presidente de la República, Guillermo Lasso, y también las diferencias entre lo que ha señalado y lo que siente la gente, la realidad terrenal. 19:10, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.